2 de febrero, elecciones en Costa Rica. ¿Cuál es la prioridad o debe ser la del próximo presidente? El alto déficit y endeudamiento, dicen unos, pero ¿qué candidato se atreve y qué propuesta resuelve el problema? Ya está listo Juan Carlos Hidalgo con su perspectiva en unos minutos al volver de la pausa. Alto déficit, creciente deuda, el desafío de Costa Rica, pero ¿qué candidato a la presidencia se atreve a asumir el costo de resolver el problema y cuál es la mejor propuesta? Ese tema es nuestra entrevista de hoy. El próximo 2 de febrero los costarricenses acudirán a las urnas para elegir nuevo presidente. Y la tarea más apremiante para el sucesor de Laura Chinchilla parece ser detener el deterioro en las finanzas públicas. Un déficit que pasó de 1% del Producto Interno Bruto a un promedio de 4,4% entre 2009 y 2013. Y una creciente deuda que como proporción del PIB alcanzó 37% desde 25% que era en 2008. Estos son los candidatos y según una encuesta de la firma Unimer para el diario La Nación de Costa Rica, el socialista José María Villalta del Frente Amplio se llevaría poco más del 22% de los votos, muy cerca en décimas de punto de diferencia el candidato oficial Johnny Araya Monge, el 20,3% de los votos y una décima abajo Otto Guevara del Movimiento Libertario. Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global, el Cato Institute, ya está con nosotros en Washington. Y para efectos de transparencia, Juan Carlos, tú fuiste asesor de Otto Guevara, si no me equivoco, hasta el año 2006, ¿correcto? Así es. Bueno, dicho lo cual, lo primero que yo te quiero plantear es, en tu entender, el gobierno actual gasta mucho y gasta mal, ¿correcto? Así es, el problema fiscal nace a partir de la crisis financiera del 2008. En el 2008 el gobierno central tenía un superávit, por primera vez como en 40 años el gobierno más bien estaba gastando menos de lo que recibía. La deuda del sector público en el 2008 era aproximadamente un 39% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, usando la excusa de la crisis financiera global, el gobierno del entonces presidente Óscar Arias aumentó dramáticamente el gasto público y especialmente en dos rubros. Aumentó la planilla de manera exponencial. Entre el 2008 y el 2011 aproximadamente en 56,000 empleados públicos aumentó la planilla del gobierno del central, del aparato del sector público. Y por otra parte aumentó un maratón de aumentos salariales en todo el sector público. Según una editorial reciente del periódico La Nación, el tema de las remuneraciones en el gobierno central es simplemente caótico e insostenible. No solo el tema de las remuneraciones han aumentado un 84% en los últimos años y esto hace que las finanzas simplemente sean insostenibles. Y la contratación de empleados públicos en los últimos años que también ha aumentado de manera exponencial, Juan Carlos. Así es, el partido oficialista, el Partido de Liberación Nacional, es como el equivalente del PRI en México. Es un partido que se nutre sus apoyos electorales a partir de inflar la planilla estatal. Como dije anteriormente, 56,000 empleados públicos, ha aumentado la planilla desde el 2008. Hace poco tuvimos el economista en jefe del Banco Mundial en Costa Rica de visita y dijo que el caso de Costa Rica es casi que inédito en América Latina porque los empleados del sector público reciben remuneraciones superiores a sus pares del sector privado. Así que efectivamente tenemos un problema de gasto en el sector público, que es donde hay que empezar a volar tijera primero antes de hablar de impuestos. Pero también tenemos otro problema, que es el de la credibilidad. ¿Tú te acuerdas en 2012 cuando el ministro de Finanzas, Fernando Herrero, tuvo que renunciar por lo que publicó el diario La Nación sobre impuestos no pagados, sobre la propiedad, y por lo tanto tampoco se cree mucho que el gobierno está dispuesto primero a hacer lo justo, que sería revisar su gasto, transparentar ese gasto, quizá eliminar las exenciones y luego pedirle al contribuyente que pague más impuestos? Así es, bueno, vos mencionabas, Gabriela, que vamos a terminó el 2013 con un déficit aproximado. Se estimaba que el déficit del gobierno central iba a ser del 5%. Todavía se espera que sea más este año. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, hay varios candidatos, hay 3 candidatos presidenciales que están proponiendo más impuestos y prometen por lo menos ver el tema del gasto. No especifican exactamente qué van a hacer. Dicen que van a combatir la corrupción, dicen que van a combatir la ineficiencia, pero no especifican cómo. Por otra parte, tenemos 2 candidatos
que están diciendo que no van a aprobar más impuestos hasta el tanto se haga algo con respecto al gasto. También son muy nebulosos a la hora de decir exactamente qué van a hacer en tema de gasto. Se hablan de proyectos para poner orden en el tema salarial del sector público, se habla de un candidato que ahora habla de vender una institución como es la Fábrica Nacional de Licores, sí. Pero bueno, se requieren medidas muy dramáticas en los próximos 2 años porque sencillamente la situación del fisco está en un ritmo insostenible. Juan Carlos, Barclays, el banco Barclays, los analistas de Barclays y también Moody's han dicho que de hecho está tan pareja la carrera que se puede, digamos, eliminar el crédito político para poder, o se puede complicar, para decirlo más fácil, el tema de emprender una reforma fiscal estructural. Bueno, sí, hay 3 visiones diferentes. Estos 3 candidatos que usted mencionaba, que están liderando las encuestas, tienen 3 visiones dramáticamente diferentes de lo que se debe hacer. Por un lado está José María Villalta, con una plataforma bastante izquierda radical, una plataforma autodenominada socialista, que habla de aumentos dramáticos de la carga tributaria, habla de pasar de una carga tributaria al gobierno central del 13% al 18% en tan solo 4 años, habla de impuestos sobre los bancos, habla de castigar a los ricos, en fin. Socialista. Esa orgía socialista, ¿verdad?, que hemos visto en otros países de la región. Francia, por otro lado tenemos al candidato oficialista, que lo que se caracteriza más es por ganas de aumentar los ingresos. Efectivamente habla de pasar a un IVA y mantener la tasa del 13%, habla de la renta mundial y renta global, habla de poner un impuesto a las ganancias de capital, y no dice mucho sobre el gasto. También su programa de gobierno habla de crear nuevos ministerios y nuevas instituciones públicas. Y por otro lado está el candidato libertario, que dice no más impuestos, no vamos a aumentar la carga tributaria, sí vamos a simplificar los impuestos. Acordémonos que según el índice del Banco Mundial de pagando impuestos, Costa Rica se encuentra en la posición 136 entre 185 países sobre lo complicado que es el pago de impuestos. Entonces Guevara dice vamos a simplificar el sistema tributario, vamos a bajar las tasas de algunos impuestos como el impuesto corporativo, y a partir de crecimiento económico vamos a solucionar este problema. Pero en el tema del gasto, Guevara sí se queda un poco corto, no especifica muy bien qué es lo que haría para específicamente recortar el gasto público, que tiene que ser recortado. Pues en resumen, aquí de lo que hay que hablar es que quién se atreve no a aumentar los impuestos, sino a emprender directamente eliminación de exenciones, de privilegios y de una reforma que primero pase por revisar el gasto. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Hidalgo desde Washington. Buenas noches. Buenas noches.